Metal Deck de Acesco, el entrepiso que se adapta a todo tipo de estructura en una presentación de Al Oído. Definitivamente, mi querido Demar, no era fake news la que dimos diciendo al aire, con toda la responsabilidad de nuestra parte y hasta donde podíamos estar bien informados, de que por lo menos 3 ministros, y los más sobresalientes, los más importantes, los que tienen alguna significación en el plano de los conocimientos y en el plano de las ejecutorias, estaban en desacuerdo, serios desacuerdos con la reforma a la salud, ¿no? Ya se conoció inclusive el documento que contiene esos reparos. Y la reforma a la salud quedó para mayo, no quedó para este mes de febrero. ¿Qué hay sobre el particular de Mar? Doctor Fernando, las fake news fueron las que utilizó el presidente Gustavo Petro este fin de semana, que le digo, esto da pena. Como el presidente de la República, a través de Twitter, él cree que se gobierna por Twitter, o bueno, intenta hacerlo, emite una serie de trinos con fotografías que no corresponden al sistema de salud colombiano. Había que verlo. Cuando menos en 2 ocasiones trinó fotografías de hospitales en Venezuela, hospitales hechos pedazos, camas oxidadas, retretes sucios, una cosa espantosa, diciendo que eran hospitales en Antioquia inclusive. Es increíble. Y todo eso para justificar que efectivamente se requiere una reforma a la salud. Y desde ahora la verdad se lo recordamos. Eso sí son fake news. Utilizar imágenes del sistema de salud de un país donde él lo que quiere hacer con su mejor amigo Nicolás Maduro seguramente es exportar ese sistema de salud a Colombia. Esas sí son fake news. Pero se conoció el documento, 17 páginas tiene el documento, enviado a la señora doctora Carolina Corcho Mejía, para que se haga algunas consideraciones o se tomen en cuenta algunas consideraciones de la mayor importancia respecto del proyecto. Y prácticamente se lo podemos dividir en dos, doctor Fernando. Lo primero, lo inconstitucional de la manera de tramitar el proyecto, y lo segundo, el problema más complejo es el que tiene que ver con el impacto fiscal. Pues muy bien, haciendo una revisión de ese documento de 17 páginas, le recuerdan a la señora Carolina Corcho que es imposible pretender tramitar por una ley ordinaria un asunto que tiene carácter estatutario y que por lo mismo no puede haberse empezado el trámite en sesiones extraordinarias como ya ocurrió, porque la reforma ya está caminando, se empezó a tramitar por Comisión Séptima de Cámara de Representantes y ya se citó inclusive algunas audiencias públicas para hablar del tema. Lo cierto es que ya sobre el tema constitucional se cae la reforma, por lo menos, o debiera caerse cuando llegue al control de la Corte Constitucional. Y por otra parte, le recuerdan a la señora ministra que siendo este un proyecto del gobierno nacional, requiere sí o sí, de acuerdo con el artículo 7 de la ley 819 del 2003, que tenga claro cuál va a ser el impacto fiscal y que ese impacto fiscal, por supuesto, debe ser compatible con el marco fiscal a mediano plazo, cosa que tampoco trae la reforma de la señora Carolina Corcho. Cuando le preguntaron a Carolina Corcho en un medio de comunicación cómo estaba el ministro de Hacienda respecto de la reforma, ella dijo, sin sonrojarse, bien, él la ve muy bien y estamos tranquilos y estamos de acuerdo, y resulta que no, porque pues este es un documento que saca el director de Planeación Nacional, la señora ministra de Agricultura Cecilia López, el señor ministro de Educación Alejandro Gaviria, quien fue ministro de Salud en la época de Juan Manuel Santos, y por supuesto José Antonio Campo, ministro de Hacienda. Ellos hacen la proyección, doctor Fernando, y la famosa reforma a la salud no cuesta 40 billones de pesos. En la proyección que hacen para los próximos 4 años se habla inclusive de los más de 90 billones de pesos. No hay manera, no hay sostenibilidad fiscal para poder proponer lo que se trae entre manos la señora Carolina Corcho. Además, una reforma a la salud cuyos alcances en la salud misma están siendo muy debatidos por los que saben del tema, que son los médicos. Y para los médicos esa medicina preventiva no produciría los efectos mágicos
que Petro les adjudica. La reforma a la salud. Los ministros importantes, los ministros, repitámoslos, De Gaviria, educación, Hacienda, Agricultura. esos tres ministros, Bueno, no, de hecho, personas, doctor Fernando, perdonen, personas que ya han sido ministros de Estado, ¿no? Todos tres han sido ya ministros de Estado. Son gente que sabe cómo funciona el sistema, cómo funciona el Estado. De hecho, Cecilia López viene de haber sido directora del Seguro Social y conoce muy bien el sistema. El ministro Alejandro Gaviria fue ministro de Salud, conoce perfectamente el sistema. Y en los temas económicos, pues claro, el ministro de Hacienda, el doctor José Antonio Campo, quien ha sido clarísimo respecto de que no hay el dinero para poder hacer realidad la reforma que trae la formalización en las IPS y una formalización laboral que le costaría al bolsillo de los colombianos a partir de este año 3,4 billones de pesos, solamente formalizar el sector salud, que seguramente habrá que hacerlo, doctor Fernando, claro, en algún momento, pero no de la forma más improvisada como lo intentan a través del proyecto. bueno, muy bien. Esa pues es la realidad, de manera que ninguna fake news fue la que nosotros dijimos. Esos tres ministros estaban en desacuerdo con lo que está pasando y amenazaron con irse los tres. Eso también es verdad. Vamos a ver qué sucede. Y si la señora Corcho insiste, pues no olvidemos de dónde viene esto. Esto viene de Venezuela y de Cuba. Y entendámoslo bien. Los famosos médicos, los 10,000 médicos que se van a traer, ¿de dónde se los traen? De Cuba y de Venezuela. Es, es simplemente preparar, a propósito de la salud, la invasión de Colombia de estos adoctrinantes, porque ellos no son médicos, los que vienen no son médicos. La situación de la medicina en Cuba es deprimente, lo de Venezuela es dramático. Una de las razones por las que la gente se está yendo de Venezuela y también de Cuba es porque no tienen salud. Y ese es el sistema que queremos importar. Inaudito, absolutamente inaudito. Eso ocurre porque para Gustavo Petro y para su ministra es más importante el tema ideológico que técnico. Evidentemente, cuando usted Lo ve la que les reforma se da importa es cuenta que eso. está cargada de ideología y los artículos no corresponden con una norma que pueda llegar a ser seria. Pero bueno, es el cambio. Muy bien. El ELN y sus conversaciones en México, ¿eso para dónde va? Todos los días el ELN está más agresivo, está más amenazante. Dicen que está preparando ataques en 10 ciudades del país, ataques terroristas, y ahí siguen conversando. ¿Conversando sobre qué? Conversando con quiénes, con unas personas que seguramente tienen muy buena voluntad y muy poca capacidad de maniobra en unas conversaciones que ellos saben no van para ninguna parte. No van para ninguna parte y ya se ha dicho, esto es una cosa de muy larga maduración, hay que ver, hay que discutir en todos los lugares del país. ¿Y entonces qué están haciendo en México? Me pregunto yo. Pues no entiende uno a qué juegan, o más bien sí entiende uno, doctor Fernando, porque lo que les importa es mantener, no es conseguir la paz. Y yo creo que el presidente y su gobierno entienden que es así. Aquí no están hablando de paz realmente, sino están hablando de poder dejar intacto el negocio del narcotráfico del que se nutren. No les importa la paz, les importa el narcotráfico. Lo que han anunciado las autoridades, y no sé si esto le haya supuesto un problema a quien hizo el anuncio, es que existen informes de inteligencia que alertan de planes terroristas en más de 20 ciudades en Colombia, sedes de la fuerza pública y empresas privadas. ¿Por parte de quiénes? Del ELN. Sí, los mismos que están en Ciudad de México hablando de paz. Esos Bueno, ataques serían parecidos a los ejecutados, por supuesto, contra la Escuela de Cadetes General Santander en el año 2019. Entonces, cuyos autores, recuerde usted, ya están libres por vencimiento de términos. sí, señor. Hace 2 semanas Exacto. salieron en Muy bien. libertad por vencimiento de términos. Bueno, y ahora pasemos a la marihuana, porque el caso de Susana Boreal es dramático, dramático. Su amante que no tiene, o su novio o su marido, yo no sé qué será, su compañero sentimental, lo podemos decir, era
miembro de la UTL con un salario extraordinario y no tiene ninguna capacitación, no tiene ninguna carrera. ¿Eso cómo es? ¿Y eso cómo se le permite a esta mujer? Pero Hizo bueno, unos cuantos semestres de ciencia política, que no son más de 5 semestres, y eso le fue suficiente para poder acreditar estudios, lo que no debiera ocurrir, doctor Fernando, porque el estudio no se acredita por intentar estudiar, sino por haber efectivamente cursado, aprobado y graduado de la carrera en particular. Este señor, pues aparece en unas fotografías abrazado con ella en una colchoneta en el piso, da la impresión de que es algo más que su amigo. Bueno, a no ser que en su mundo, el de ellos deciden que abrazarse con alguien sea simplemente una amistad. El caso es que lo tiene allí con un salario, millones de pesos. Para acreditar la experiencia, utilizaron una carta de Gustavo Bolívar, ex senador, que acreditó la experiencia de este señor por más de 3 años en asuntos legislativos. Se dice que trabajó con él. Aparte de eso, en medio de la situación, pues le han recriminado, por supuesto, a Susana y le han preguntado si ella ha ido bajo los efectos de la marihuana a sesionar. No ha respondido, ella trató de explicar un poco el tema de su asesor político, del que dice es uno de los hombres más brillantes que ella jamás había conocido. Y bueno, pero claro. como si no fuera suficiente, en esa misma audiencia donde la señora Susana Boreal del Pacto Histórico, habrá que recordarlo, defendía el derecho a poder consumir, apareció un personaje que invitaron para defender la reforma, la reforma, no, perdóneme, el proyecto de ley que permite el consumo recreativo de la marihuana. Escuchen los términos en los que este señor se dirige a la Cámara de Representantes. Muy buenos días para todos. De antemano, muchísimas gracias aquí al congresista Alejandro Campo por abrir estos espacios. Mi nombre es José Miguel Quintana y me tomo las palabras que mencionaba nuestro querido Olmes Ortiz, padre del activismo canábico en Colombia, cuando tenía ese tipo de ponencias. Realmente yo no vengo aquí representando a nadie, más bien me siento representado por un grupo poblacional, el de los marihuaneros. Y me siento representado por ustedes porque soy marihuanero hace 22 años, fumo vareta todos los días y nunca he tenido afortunadamente que robar a nadie ni que hacerle daño a nadie. Y desafortunadamente yo, como muchos de ustedes y como muchos de mi grupo poblacional, hemos sido víctimas del atropello, de la persecución policial y en mi caso hasta desde la cárcel, por el crimen de quererme fumar un bareto en paz. ¿No? Qué maravilla, ¿no? Qué maravilla. El crimen de quererme fumar un bareto en paz. Cuánta tragedia hay detrás de ese bareto. Cuánta gente despedazada. Cuántas vidas que no pudieron fructificar, que se perdieron. Cuántos jóvenes que no encontraron camino por cuenta de la marihuana. Yo insisto en que se haga la publicación del libro de José Vélez Sáenz, Las llaves falsas, para que la gente sepa de verdad lo que es un marihuanero y lo que es la vida de un marihuanero. Pero en fin, en eso estamos. Demar, que Petro está publicando fakes. Sí, lo hizo el fin de semana, doctor Fernando. Lo de los hospitales que decía que eran hospitales antioqueños, mintiendo descaradamente porque eran hospitales venezolanos vueltos pedazos. En respuesta al exministro Ruiz de Salud, entonces el presidente Petro decidió buscar fotografías y pareciera que no tiene quien lo asesore y le diga, vea, presidente, esa es una foto de un hospital en Venezuela, fotografías del régimen que maneja su nuevo mejor amigo o su mejor amigo, Nicolás Maduro, y que él dice es un modelo para exaltar. Estuvo ayer el presidente a las 3 de la tarde, llevaba más de 12 publicaciones en Twitter. Ayer no hizo otra cosa que leer Twitter y publicar cuánta cosa se le venía a la mente. De hecho, me llama mucho la atención que él escribe cosas como esta. El neoliberalismo es la extensión de la acumulación del capital y el mercado a todos los recintos de la existencia humana. Su teorema económico, el libre mercado maximiza el bienestar, extendido a cuanta actividad humana exista, incluso a la naturaleza. El neoliberalismo es una ideología, es decir, un sistema de ideas que falsea la realidad. La ciencia nos mostró que si actúa libremente el mercado, no se maximiza el bienestar humano, sino que se desata la crisis climática y se extingue la humanidad.
¿Mm? ¿Cómo le parece? Pues contra todas las evidencias. Lo que acaba con un sistema económico es el intervencionismo de Estado, es la eliminación de la propiedad privada. Es exactamente lo que a Gustavo Petro le gusta. El capitalismo, y dígase lo que se quiera, ha sido el creador de los más grandes centros de desarrollo personal, de desarrollo colectivo. ¿Dónde están las grandes fábricas? ¿Dónde los grandes sistemas tecnológicos? ¿Dónde el bienestar? Donde hay capitalismo. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Pero bueno, dejemos que Gustavo Petro diga lo que diga, que la gente sabe suficientemente que no dice verdad. Bueno sería que de cara a más horitas del día tratar de arreglar los entuertos que le produce sus ministras, bien sea la de Minas o bien sea la Carolina Corcho, la de Salud. No sabe uno cuál de las dos sea más complicada. Bueno, y que se dedique, por ejemplo, a combatir el hambre de los colombianos, produciendo más comida. Hay que producir más comida. Esto no puede ser con cuentos, no puede ser con reformas agrarias como la de Venezuela, que exportó del país 8 millones de venezolanos huyendo del hambre, del hambre. Ese es el sistema que nos quiere traer. Un sistema de salud donde aparecen los hospitales que él publica como hospitales antioqueños que no son de Antioquia, mintiéndole descaradamente a la gente. O los sistemas de producción de comida que hacen de Venezuela un país que exporta 7 u 8 millones de personas que salen a buscar un plato de comida en alguna parte. ¿Cómo le parece? Los antecedentes que tenemos. Eso es lo que nos Bueno, ocurre, doctor Fernando, cuando se elige por presidente y por gobierno los que llamaron del cambio a personas que creen que imprimiendo billetes se sale de pobre. bueno. Y la reforma laboral que viene de mar. Nos enseñamos y enseñamos que un contrato de trabajo supone tres cosas: la prestación personal de un servicio, una remuneración, un salario y una dependencia, una subordinación jurídica, que es la que determina que alguien es empleador y alguien es empleado o trabajador. Esos son los tres elementos básicos. Por lo menos uno de ellos lo quieren hacer desaparecer. ¿No es así? Lo que ha planteado la señora ministra Gloria Ramírez respecto de la reforma laboral que pronto radicarán para el mes de marzo es sencillamente increíble y absurdo, doctor Fernando. Eh, Ella dice que hay una serie de empleos que tienen que formalizarse y entre esos empleos que deben formalizarse son los que proveen las plataformas de economía colaborativa. Me refiero, por supuesto, a Uber, Didi, Cabify, Pickup, Rappi, Delifast, que son economías colaborativas donde el ciudadano, que además, doctor Fernando, esto es un salvavidas para cualquiera, quien se ha quedado sin trabajo por alguna u otra razón, no tiene cómo acceder a un puesto en el Estado o en la empresa privada, pues descarga la aplicación, se inscribe, busca la posibilidad de que le otorguen, y usualmente a todo el mundo se lo dan, la posibilidad de que, obviamente, observando su hoja de vida, su buena conducta, le dan la posibilidad de que sea hombre que trabaje en ese sistema de economía colaborativa, donde él trabaja llevando, en el caso de Rappi, por supuesto, haciendo unos favores o haciendo un mercado y llevándolo hasta la puerta de la casa de la persona final. ¿Qué es lo que significa esto? Empleo. Y mucha gente se logró emplear. De hecho, durante pandemia, muchos utilizaron la economía colaborativa y eso le salvó la vida a muchos colombianos. Pero ellos no lo entienden así. Lo que ha dicho la señora ministra respecto de, entre otras cosas, lo que trae la reforma, con la ilusión de, entre otras cosas, volver a las horas extras y demás, es que sin importarle qué opine el sector, si está capacitado o no de pagar los nuevos horarios, es que en el caso de la economía colaborativa, para ella sí existe una subordinación porque un bot, un robot, un computador le ordena a alguien que vaya y lleve un mercado o que haga una carrera en su vehículo para transportar a alguien. Es increíble. De esta manera van a hacer que desaparezca cualquiera de las aplicaciones que mencioné. ¿En qué están pensando? Si son el cambio y el progresismo, no deberían estar pensando en acabar con las aplicaciones que tan útiles son. Al contrario, deberían reforzarlas.
pero pues ella ya dice que es un robot y que si existe, el algoritmo es un jefe y que se hace la subordinación y por lo mismo es un contrato realidad. Qué horror, qué horror. Entonces, eso es lo que tenemos, una reforma a la salud que vale lo que no somos capaces de pagar y que significa lo que significa la salud en Cuba y en Venezuela, que son los modelos. La destrucción del sistema de salud, que tenemos uno de los mejores del mundo, con todas sus deficiencias y con todas sus limitaciones. Es un sistema que funciona en la inmensa mayoría de los casos positivamente, con provecho para el enfermo. Eso lo quieren acabar. Y ahora quieren acabar estos sistemas de economía colaborativa, convirtiéndolos en contratos de trabajo. Esa es la ruina inmediata. Rappi no tiene otro remedio que cerrar sus puertas. Si cada uno de los mensajeros de Rappi es un trabajador con prestaciones sociales, con horas extras, con todo lo que ello implica, Rappi desaparece, como desaparecen tantos. Los sistemas de transporte, todo desaparece. Bueno, Y en ahí fin, se haga la cuenta de cuántos desempleados habría en el país por cuenta de estas ideas fantásticas de la ministra que tampoco mide impacto fiscal frente a lo que está proponiendo. ni le interesa ni sabe sumar ni restar porque ella es filósofa y entonces no le interesa. ¿La ministra de Minas o la ministra de No, Trabajo? es la ministra de Trabajo. La ministra de Trabajo. Bueno, no tiene ni idea de qué está hablando y de cuáles son las implicaciones que tienen sus ideas locas sobre el particular. Las plataformas, contratos de trabajo. Virgen Santa, ¿cuántos empleos se van a perder? ¿Cuánta economía se va a destruir? Y por fin, Demar, para que terminemos, porque se nos acabó el tiempo, la noticia de que Baltasar Garzón aparece de nuevo en Colombia. El delincuente Baltasar Garzón, porque es un delincuente, ¿no? Considerado como tal con sentencia ejecutoriada en España, esto no es una historia. Entonces en Colombia otra vez, Baltasar Garzón. Era lo que nos faltaba, Demar. ¿Ahora en qué Vuelve, apareció? vuelve Baltasar Garzón a Colombia y viene cada vez que hay alguien que ideológicamente le puede ayudar. Digo yo, ayudar con los negocitos. Recordemos que Baltasar Garzón, condenado por el Tribunal Supremo Español a 11 años de inhabilidad por ordenar interceptaciones ilegales en la cárcel a internos y sus abogados, pues ya había estado en Colombia en la época de Juan Manuel Santos intentando un contrato para asesorar al gobierno de aquel entonces, pero ese escándalo de su inhabilidad impidió que lograra ser contratado por el gobierno Santos, porque pues el escándalo era nacional y Santos no se le midió a eso. Luego, a pesar de esa cuestión de lo que ya venía, en el 2012, Eduardo Montalegre lo logró contratar en la fiscalía por 290.000 euros con el compromiso de hacer un estudio para alimentar la unidad de análisis y contexto de la entidad. Pero luego Gustavo Petro en el poder, en la alcaldía de Bogotá, hizo posible que el ex juez Baltasar Garzón dirigiera un programa de televisión que se llamaba Hablemos de Paz y Derechos Humanos. Garzón fue hombre clave en la opinión internacional sobre el acuerdo con las FARC en Colombia. Recuerde usted, muy amigo de Enrique Santiago, secretario del Partido Comunista, que fue el abogado de las FARC en el proceso. Y recuerde también que este señor, Baltasar Garzón, cobró $1 millón por defender al testaferro de Nicolás Maduro, Alex Saab, cuando estaba en Cabo Verde para evitar su extradición a los Estados Unidos. Ahora llega otra vez a Colombia, esta vez a trabajar con la Sociedad de Activos Especiales para implementar un sistema de prevención y lucha contra la corrupción. ¿Cuánto nos costará? Aún no lo sabemos. Hágame el favor. ¿Y de dónde es experticio? ¿De dónde es experticio? Manejamos esa sociedad de activos especiales en su momento desde el Ministerio del Interior y de Justicia y no se perdió un peso. Las cosas empezaron a demorarse, todo a complicarse, todo a enredarse y viene lo que viene con todos los enredos, la corrupción. Me dicen Bueno, algo y con toda razón, doctor Fernando, el caso de Rappi, de Uber, de Lifast y demás plataformas de economía colaborativa, claro, no desaparecen. Se van a otro lugar del mundo donde son bien recibidos, bien aprovechados y hay las condiciones para poder trabajar, donde existe el libre mercado que tanto detesta el presidente Gustavo Petro y el que pues, le aburre tanto que le gusta traernos la idea del comunismo, como en Cuba o en Venezuela, donde efectivamente el Estado lo controla todo.
Y que digan dónde ha habido un sistema económico comunista que haya traído progreso y que haya traído bienestar. Que nos den un ejemplo en el mundo.